Diga conmigo Jesús. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que pueda producir el impacto que produce en nosotros el nombre Jesús. Y sobre todas las cosas, el Jesús que nosotros entendemos no solamente con la mente, sino con el espíritu. Que todos aquí de alguna manera han sido educados como cristianos. A lo mejor nacieron en una familia que los llevó de chiquititos, los bautizaron. Tienen un concepto de quién es Jesús. Hay una manera de entender que ya ha sido de alguna manera transmitido de generación en generación. Pero el gran problema es que es una revelación o es un conocimiento o es una lectura de un libro que llegó acá, a la mente. Pero lo que produce salvación es la revelación espiritual de Jesús. ¿Cómo lo entendemos mejor? En un momento Jesús les preguntó a los discípulos cuando estaba en un lugar en Cesarea de Filipo, un lugar muy idólatra, un lugar donde los antiguos habitantes de allí practicaban todo tipo de adoración a los ídolos de acera y habían introducido toda clase de desviación espiritual, de idolatría espiritual en el pueblo de Israel. Y Jesús llevó a los discípulos allí a un lugar, llamémosle pagano, un lugar aislado, un lugar donde había una especie de manantial, una montaña, y allí los antiguos sacerdotes, estoy hablando 1000 años antes que naciera Jesús, ya practicaban la idolatría espiritual. Estaban apartados, como tantas veces sucedió que vinieron quienes hicieron lo bueno delante de Dios, como Moisés, como Josué, pero luego sus hijos no siguieron los pasos de sus padres y se alejaron de Dios. Y así el pueblo de Israel siempre fue tan inestable. Muchos de esos problemas eran porque sus generaciones pasadas les habían hablado de Jehová o les habían hablado de Dios. Pero Dios era un concepto, era una idea que les había llegado solamente al intelecto, a la mente. Pero Jesús le preguntó a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué oyen de la gente? Y algunos entonces decían, algunos creen que eres uno de los profetas, otros creen que eres Juan el Bautista. Y él les pregunta: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y los que han leído la Biblia, que somos todos, amén, amén, le contestaron, Pedro le contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le dice: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, no te lo reveló un ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y esa es la oración que esta noche yo quiero hacer por ustedes. Que cada uno de ustedes tenga una revelación de Jesús. Porque todos conocemos quién es Jesús. Todos sabemos la historia de Navidad. Todos conocemos de alguna manera todo lo que sucedió con Jesús. Pero este es el tiempo que nuestros ojos espirituales puedan abrirse y decir: realmente Cristo es real para mi vida. Y si es real, salva, libera, salva, hace maravillas. Entonces, cuando uno pregunta en el mercado, en una conversación de amigos: ¿y ustedes qué piensan quién es Jesús? Hoy también existirían toda clase de respuestas, desde las más que casi no se pueden escuchar porque son totalmente lejanas a lo que uno pretende oír, pero otros indiferentes. Bueno, para mí la religión es algo que nunca me sucedió nada. Alguna vez fui a la iglesia, pero dejé de ir porque de repente me di cuenta que no había nada para mí. Porque es solamente entender lo que llega a la mente. Pero si en esta noche Jesús puede darnos a cada uno de nosotros el entendimiento y la capacidad de entender quién es Él. Él es el Salvador. Él es el Rey de Reyes.
Entonces cuando cantamos no hay nadie como tú, no lo estamos cantando solo de la mente, lo estamos sintiendo en nuestro corazón porque algo sucedió cuando clamamos a Jesús. Amén. Y es por eso que estamos este domingo aquí contentos, felices, no porque todo va bien. ¿Cuántos saben que no todo va bien alrededor de nosotros? Pero sabemos que hay uno que ya ha vencido y que ya nos dio la vida eterna. La vida eterna no es que la vamos a ganar en el cielo. La vida eterna la recibimos cuando Cristo vino a nuestro corazón y nos dio ese preciado anhelo de poder conocer a Dios de una manera personal. Es por eso que queremos que cada persona hoy, cada amigo que nos visita y cada uno de los creyentes podamos experimentar el poder del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cosas grandes suceden. Nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar los corazones. Nosotros tenemos un mensaje que puede sacar de las tinieblas a una persona en un instante. Nosotros tenemos la predicación que conduce a un camino de verdad, dándole al hombre o a la mujer la oportunidad de conocer el camino. Porque muchas de esas personas están en diferentes caminos lejos de Dios, porque no conocen el camino, porque nacieron ciegos espiritualmente. Cuando en una oportunidad Jesús sanó a un joven en un estanque de Siloé, que era ciego de nacimiento, los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para nacer de esa manera y estar en esa condición? Y Jesús dijo: no es que pecó él o sus padres, sino que esta es una gran oportunidad para que el Señor revele su poder en su vida. Nosotros recibimos de alguna manera, nacimos con el pecado original. No es que elegimos ser pecadores, como ese joven, ciego de nacimiento. No es que de alguna manera él cometió algún error o algo sucedió en su cuerpo que empezó a perder la vista. Él nació así. Y así es de alguna manera la ceguera espiritual. Uno nace lejos de Dios, en tinieblas. La condición o la naturaleza, por naturaleza, es la que nos aleja, la que nos lleva lejos de los propósitos de Dios. Pero tenemos el mensaje de Jesucristo. Tenemos el mensaje que libera, que salva, que redime, que nos da la oportunidad que Jesucristo nos abra esos ojos espirituales y nos permita tener una nueva vida. Y esto es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros hoy. El encuentro con Jesús. La oportunidad de ser transformados. Y quiero hablar de ese encuentro, que es Jesús. ¿Cuántos creen que Jesucristo es la respuesta? Y el anhelo de nuestros corazones es que cada persona que visita la iglesia salga de aquí transformado. No solamente, bueno, pasé un hermoso momento, oraron por mí, sino que realmente haya un cambio de vida. Que realmente hoy el Señor pueda obrar de tal manera que salgamos de aquí siendo diferentes. Y eso lo produce el Evangelio. Jesucristo es la respuesta. Es el mensaje que nosotros predicamos. Jesucristo es la respuesta. Amén. Para cada corazón que sin Dios se encuentra en una condición con ese síntoma de fatiga, de desánimo, de tristeza, de soledad, de depresión, de angustia. Así vive la persona que no conoce a Dios. Angustiado, temeroso, inseguro, buscando saciar lo que solo Cristo puede saciar. Por eso dice Isaías: ¿por qué buscan saciar con trabajo o con ocupaciones lo que solamente la fuente de agua viva puede saciar? Damos gracias a Dios por el trabajo, damos gracias a Dios por estar rodeado de personas, pero lo más hermoso que nos sucede es cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Amén. Y ese encuentro personal luego va seguido por la apertura espiritual y el conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y hay un clamor en el mundo entero. Y hay un deseo en el mundo entero
de querer conocer el poder del Espíritu Santo, el avivamiento y el despertar que ha estado en la iglesia durante tantos años, hoy en el mundo entero. Por eso hay movimientos de jóvenes que están dispuestos a abrir el corazón. Hay una nueva generación de jóvenes que no se conforma solo con ir a la iglesia cada fin de semana. Quieren conocer más y más de Cristo. Quieren vivir una vida victoriosa y quieren ser usados por Dios. ¿Cuántos quieren ser canales de bendición? Si tenemos un Dios vivo en nuestros corazones, ¿cómo vamos a caminar en este mundo y no dar a conocer a los perdidos que Jesús es la respuesta? Podemos orar por ellos. Podemos darles una palabra de parte de Dios. Podemos darles el consuelo, el abrazo, la atención. Somos canales de bendición. Y si tú bendices a alguien, Dios te va a bendecir a ti. Hay tantas cosas que me pasan a mí, pero nuestra primer misión es ser de bendición. Y cuando bendices a alguien, el Señor se ocupa de tus cargas, de tus luchas, de tus gigantes, de tus obstáculos. Pero qué hermoso. Por eso decimos hay más y más. Qué hermoso es pensar que si acá hay miles de personas, ahora en esta noche, imagínense, miles de ustedes saliendo de aquí ungidos, llenos del fuego de Dios, llenos de la autoridad de Dios. Ahora, los primeros discípulos se reunían en casas, se reunían en lugares y adoraban, escuchaban la palabra, compartían el pan. Estaban juntos, estaban de acuerdo. Se apoyaban mutuamente en la fe. En vez de desanimarse, de criticarse, se alentaban unos a otros, diciéndoles: Cristo viene pronto, vamos a seguir adelante con la gran comisión. El emperador romano era un cruel hombre que se gozaba al ver a los cristianos, a los primeros cristianos, ser torturados, muchos de ellos morir a causa de Cristo. Pero había una pasión en ellos, un fuego que les llevaba a sobrepasar, a ir por encima de esas persecuciones que estaban teniendo los primeros cristianos y abrazar la gran comisión diciendo: yo quiero ser un testimonio de Cristo en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser también un testimonio de Cristo? Llevar el fuego de Dios. Por eso sabemos que Jesús es la respuesta. Pero no solamente palabra, poder, testimonio, que el Señor te cambie, que el Señor haga maravillas en tu vida, que el Señor haga maravillas en tu trabajo, en tu economía, que el espíritu de pobreza se vaya, que las deudas se cancelen, que se abran los cielos, que venga la lluvia en medio de tiempos de sequía, de austeridad, donde no hay cosecha, pero en tu casa sí va a haber cosecha. No hay fruto, pero en tu casa sí va a haber fruto, porque Cristo está contigo. ¡Aleluya! Cuando decimos en Dios hay más y más, estamos hablando no solamente de venir y escuchar un hermoso sermón o cantar una linda canción, saltar un poco, es recibir el toque y salir de aquí a anunciar: Jesucristo es la respuesta. Amén. Tener el gozo o la alegría o la esperanza puesta en Jesucristo. Que el Señor nos pueda abrir ese pozo espiritual. Que puedas arraigarte en tierra seca. Porque el mundo en que vivimos es un mundo árido en la fe. Donde no hay un clima espiritual. Porque el mundo cada vez está más lejos de los propósitos de Dios, pero sin embargo, cada vez que la iglesia se reúne y lo alaba al Señor, cosas grandes suceden. Amén. Yo vengo a anunciarles esta tarde que Jesús
es la respuesta. Vinimos de tener la enorme oportunidad de predicar con gente literalmente de todo el mundo. Tuve la oportunidad de estar predicándole a personas de todo el mundo, de cada continente, en la Tierra Santa. Y allí descubrí algo que ustedes tienen que saber también. Todo es hermoso, visitar Israel es una experiencia tremenda, pero usted no tiene que ir ahí al muro de los lamentos para sentir la presencia de Dios y estar cerca del muro que de alguna manera lo acerca al segundo templo que se reconstruyó y después, en el año 70 después de Cristo, no quedó piedra sobre piedra tal cual lo había profetizado Jesús. Ese segundo templo desapareció en los días posteriores a la resurrección de Cristo. Y quedó un espacio donde la gente piensa allí estoy cerca de la presencia de Dios. Y oran y ponen sus peticiones y no está mal. Pero yo les quiero decir que hoy el Señor no está en ese templo, está en otro templo. Está en templos vivientes, en templos que abren sus corazones y es allí donde va a caer el fuego. ¿Qué pasa cuando una vida es tocada por Dios? ¿Qué sucede cuando termina un culto y una persona tuvo un encuentro con el Señor? Bueno, ese joven que fue sanado allí en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, porque Jesús fue enviado para darnos la luz, para darnos el camino, para darnos la posibilidad de conocerle. ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Cuál fue la palabra que él dijo? Le empezaron a preguntar quién era Jesús, por qué lo sanó, cómo es que lo sanó un día de reposo. Y él dijo, yo no sé quién es, nunca lo he visto antes, pero una cosa sé. Yo antes era ciego y ahora veo. Y hoy hay muchas personas que te van a preguntar, ¿y por qué vas el domingo a la iglesia? Este domingo tan lindo para ir a caminar a la plaza, tomar sol. ¿Qué estás haciendo allí? ¿Por qué vas? Y usted dice, mire, yo no entiendo mucho, pero una cosa sé. Yo antes estaba ciego, estaba perdido, estaba hundido y Jesucristo me dio libertad. Claro que es hermoso descansar. Claro que es hermoso pasar una tarde sin hacer nada. Pero lo más hermoso es venir a la casa de Dios y encontrarnos cara a cara con aquel que transforma y que tiene una palabra de Dios para nuestros corazones. Y ese es el testimonio que va a pasar con tu propia vida. Estábamos perdidos, pero Cristo nos dio la luz. Antes éramos ciegos, espiritualmente hablando, y ahora el Señor nos dio la vista. Ahora podemos conocer el camino, pero yo quiero que más y más de Dios venga a tu vida, porque necesitamos más de Dios. Imagínese una oración suya a una persona en la cama con fiebre o una persona que le cuenta que tiene una grave enfermedad y usted le dice, ¿puedo hacer una oración? ¿Puedo realmente orar y pedirle a Dios que intervenga en tu vida y que al orar en el nombre de Jesús la persona sea tocada? Aleluya, ¿por qué no? ¿Cómo no vamos a llevar el poder de Dios en nuestros corazones? Vamos a darle ese aplauso. Necesitamos más de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5, tiene uno de los pasajes más hermosos que he leído en la Biblia desde que me convertí y que más me impactó desde el primer momento que me convertí. En Efesios capítulo 2, versículo 3 al 5, dice Pablo, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Es lo que decíamos, cada uno de nosotros no eligió ser pecador, nació pecador. Nosotros nacimos con la naturaleza que es afín a lo que es, como dice aquí, la inclinación hacia las cosas que ofenden a Dios. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás, porque la paga del pecado
es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando una persona está con esa naturaleza que nos gobernaba, éramos entonces en nuestra propia naturaleza, estábamos bajo la condenación o el enojo o la ira, dice otra de las versiones, bajo la ira de Dios, igual que todos los demás. Es decir, todos pecaron y todos estábamos bajo la condenación, todos estábamos lejos de Dios. Ninguno podía acceder a la presencia del Señor. Esta es una parte muy pequeña, pero el texto es más amplio en el contexto. Pueden leerlo después, pero aquí nos habla de la condición del ser humano. Pero aquí hay una expresión bíblica que usted y yo la tenemos que guardar y orar y darle gracias a Dios. Porque fíjense el contraste. Dice, nuestra naturaleza era objeto de la ira de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando Cristo se levantó de los muertos. Es por eso que por gracia de Dios ustedes han sido salvados. Y si la podemos leer, por favor, en la Reina Valera, que yo la sé de memoria en la otra versión. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que lo demás. Este es un cuadro muy lamentable de la condición del ser humano, pero este es un texto glorioso que habla a cada corazón que estando nosotros en el peor momento, y esto lo tiene que recordar porque es de edificación, porque es de profunda revelación, estando el ser humano perdido, lejos de Dios, bajo el juicio de Dios. Viene este versículo que es un cántico de alabanza, el próximo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Así que pero Dios, esa expresión de Pablo, hablando de la esperanza, hablando del plan de Dios, estando nosotros muertos, estando perdidos, estando siendo gobernados por nuestra naturaleza que nos dominaba la mente, diciendo, esta es tu forma de vida, este es tu comportamiento, estos son tus pensamientos, esto es lo que tiene que hacer una persona mundana. Pero de repente vino Dios, que es rico en misericordia, y nos reveló el Evangelio. Y el Evangelio nos habla de un Dios de amor, de gracia, que nos amó estando en esa condición. Nos amó perdidos. Es decir, usted no tiene que tratar de fingirle a Dios, Señor, trato de mostrarte una faceta mía, porque la mala no quiero que te enojes. Y el Señor te dice, yo ya te amé estando muy desarreglado, demasiado mal. Te amó en la peor condición. ¿Cómo no te va a seguir sosteniendo esa gracia? Así que, hermanos, ¿cómo no vamos a venir esta tarde y a decirle al Señor, Señor, ahora entiendo, Jesús es la respuesta. Jesús es la respuesta de un Dios que, estando nosotros perdidos, lejos, bajo la ira de Dios, sin poder ser libres de ese pensamiento carnal, ese pensamiento que por naturaleza convivía con nosotros. De repente Dios nos dio este mensaje, que Cristo vino a morir por nosotros, y que a partir de ese momento comienza una nueva revelación. Del versículo 5.
aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Es decir, todo esto proviene de Dios. No es por obras, no es por méritos, no es porque hayas nacido en una familia mejor que la otra, no es porque hayas intentado ser mejor, no, es por gracia. La gracia es que el Señor te amó y que, como en tantos milagros de Jesús, Jesús se detiene frente a la persona caída, la persona ciega, la persona desesperada que se encuentra bajo condiciones que le impiden levantarse, que le impiden seguir adelante. Es en ese momento cuando Jesús se acerca. ¿Y cómo no vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de recibir su amor, recibir su palabra? Yo anhelo que este mensaje de esperanza, este mensaje de amor nos pueda impactar de tal manera que podamos entrar a la presencia del Señor con agradecimiento, con alegría. Hebreos capítulo 4, versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Estando allí en Jerusalén me di cuenta, escuchando, de la gran frustración que tenían los antiguos habitantes del pueblo de Israel, porque ellos no podían ni siquiera acercarse al templo. Estaban en el atrio tratando de, a través de los sacrificios que se hacían, poder aliviar su conciencia de tantas obras malas. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Pero el apóstol Pablo dice que cuando Cristo resucitó, nos abrió el camino. Porque en el antiguo templo estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaba la gloria. Se podía ver a Dios descender allí. Y la Biblia dice que cuando Cristo resucitó, ese velo que separaba a Dios de los hombres se rompió, y hoy el camino a través de Cristo está abierto. Y dice: acerquémonos. Y esto le habla el Señor a tu corazón ahora y te dice que te acerques con confianza a ese trono de gracia de nuestro Dios para recibir misericordia y esa gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos. Si hay una época de estos tiempos que más necesitamos esta palabra, es hoy. Dice que hay un trono, hay un lugar, hay una presencia, el camino está abierto. Hoy nosotros no tenemos que estar tocando una pared para estar de alguna manera pensando: estoy cerca de lo que fue el lugar santísimo. Porque hoy tenés abierto el camino para adorar. ¿Cómo se entra a la presencia de Dios? ¿Cómo se recibe esa fe para decir: Señor, yo estoy acá, pero también espiritualmente, según lo que dice aquí, me puedo acercar al lugar donde tú moras? ¿Cuántos quieren hoy entrar a la presencia del Señor? Bueno, ¿cómo se entra a la presencia del Señor? Se entra con la confianza que su gracia nos ayuda, que su gracia nos perdona, que su gracia nos abre la puerta, que su gracia nos lavó, nos perdonó, nos restauró, y también nos invita a gustar y ver qué bueno es el Señor. Deleitarse en la presencia del Señor esta noche para poder salir de aquí llenos, rebosando de su presencia y poder ministrar a nuestra familia. Jesús es la respuesta. Amén. La forma de poder entrar a la presencia de Dios es adorando, es levantando nuestro corazón al cielo y decir: Señor, gracias porque aunque estaba perdido, me das la oportunidad de poder entrar a tu presencia. Y un momento en la presencia de Dios, un instante en la presencia de Dios, trae victoria, trae paz, trae sanidad, trae salvación, liberación. Y esto quiero que cada uno de los que quieran, ¿cuántos quieren recibir el toque del Espíritu Santo en su vida? ¿Y cuántos quieren entrar a la presencia de Dios? ¿Cuántos dicen: pastor, lo que dice aquí, acerquémonos con confianza a la presencia del Señor, dado que Dios, viendo al hombre en la peor condición, mandó a su Hijo para que por medio de él y por
la fe en nuestros corazones, podamos tener hoy el perdón y el acceso a lo que es la salvación de nuestra alma. Allí donde está, levante sus manos. Señor, yo te pido que cada hermano de la iglesia hoy pueda recibir el toque de tu Espíritu Santo. Y que cada hermano que está aquí hoy, Señor, pueda sentirse amado, pueda sentirse abrazado por ti. Señor, hoy nos estás hablando que tú viniste para que no tengamos más el sentimiento de soledad. Hermano, ya no estás más solo, porque Jesús vino para que nunca más en tu vida estés solo. Aunque muchas cosas hayan pasado en tu vida, el Señor te dice: yo estoy contigo y soy tu Salvador y soy tu respuesta y soy el que te sostiene por gracia. Vamos a unirnos en oración, porque la presencia de Dios está aquí hoy, para que cada persona hoy encuentre en Jesucristo libertad, salud, inspiración. Acércate al camino de Dios, acércate al camino que te indica la palabra del Señor, que está abierto, que está hoy ese camino, que es el camino que Cristo abrió cuando murió en la cruz del Calvario y dijo: hecho está, consumado es. Las cosas viejas pasaron para ti, todas son hechas nuevas. Así que ahora levantemos nuestras manos. Padre, nos rendimos a ti ahora. Te damos gracias por la oportunidad de estar en la iglesia este domingo a la tarde, Señor, en el día del Señor, en el día donde recordamos la cena del Señor. Y te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda experimentar el toque de Dios, el mover de Dios, las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Señor Jesús, que esta tarde todo el que está perdido sea encontrado. El que está ciego espiritualmente reciba la vista. El que está hundido pueda salir, Señor, de ese pozo de la desesperación. Ahora hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Serás un hombre de Dios, serás una mujer de Dios, serás un ungido de Dios, porque el Señor te salvó y te escogió y te eligió para un gran propósito. Y estando perdidos, estando lejos, estando alejados de Dios, no conocíamos el camino, pero hoy el Señor te va a revelar que Cristo vive y que el camino a su presencia está abierto para ti. Rindo mi corazón a ti. Diga conmigo: Señor Jesús, rindo mi corazón a ti. Rindo mi corazón a ti, Señor. Te pido que hoy mi corazón compruebe, experimente, reciba el mover de Dios, reciba el toque de Dios, reciba la salvación de Cristo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Muévete aquí hoy, allí arriba, muévete, muévete, Señor. Póngase en pie por un momento. La Biblia recién nos habló diciendo: acércate al trono de gracia, o acércate a la presencia de Dios. Con sus manos en alto, pídale: Señor, quiero conocer tu presencia, quiero entrar a tu presencia. Vamos, pídale. Nadie va a poder experimentar lo que no decide en su corazón. Pídale: Señor, yo quiero entrar a tu presencia, quiero experimentar, quiero ser libre, salvo, lleno de tu presencia, Señor. Quiero que tu presencia haga maravillas hoy aquí. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Míreme un momento. ¿Seguro que lo quiere? ¿Seguro que lo quiere? El Señor dice: acércate a mi presencia. Levante sus manos. Me acerco a tu presencia, Señor. Allá arriba. Allí arriba. Me acerco a tu presencia. Me acerco a tu presencia. Me acerco a tu presencia. Solo un poquito de tu presencia romperá las maldiciones. Me transformará, me sanará, me llevará más allá de mi lucha, más allá de mi tribulación. El Señor dice: tengo más para ti, más. Vamos a levantar nuestras manos. Quiero que oren para que la unción sea mucho más fuerte. Y sobre la iglesia vamos a orar para que la reunión, de reunión en reunión, la gente pueda experimentar el poder que levanta los corazones perdidos, las vidas que están absolutamente sin sentido, sin rumbo, sin tal vez esperanza. Que las curas a las enfermedades que el médico dice no hay cura, acá en este ambiente sí hay cura, porque está la presencia de un Cristo glorioso. ¿Cuántos necesitan un milagro ahora? Padre, yo te pido un milagro ahora en este lugar, porque así como tú sanaste a ese joven con el lodo en sus ojos, y fue y se lavó y regresó viendo y nunca había visto, pero algo cambió ese día. Te pido milagros extraordinarios ahora, allí donde estás. Ese toque viene a ti, en las finanzas, en los sentimientos. Hay un milagro que hoy volvés a casa diferente. Ahora volvés con una experiencia renovada. Es la gloria de Dios. Padre, yo te pido esas manos que se levantan, úngelas, llénalas de Dios, llénalas de bendiciones, llénalas con un mensaje. Cristo es la respuesta. Ponga su mano donde está el dolor. Si tiene una enfermedad, Padre, arranca los tumores, arranca los quistes, arranca, Señor, las enfermedades terminales ahora, Dios, porque hoy proclamamos que hay un ambiente de milagros. Reprendo todo ataque del diablo sobre el cuerpo ahora, Dios, ahora. Ponga su mano en la espalda, en la cintura, en los ojos, en el corazón. Los que no pueden tener hijos, Padre, ahora, opera milagros. El hígado, Señor, todo problema del hígado sea sanado ahora. Todo problema de ciática, Señor, ahí está el poder de Dios. Dios santo, ahora, Jesús, obra, Dios. Hay un milagro en este lugar. Hay un milagro ahora. Recíbalo.